Buenas noches, mis amados hermanos. Dios me lo bendiga grandemente, sobre todo a través de su palabra. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es para bendecirnos? Si la ponemos en práctica. Sí. Esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante que nos concierne a todos nosotros. Vamos a hablar sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Y debemos de entender la importancia del Espíritu Santo en la vida del cristiano, ¿verdad? El Espíritu Santo no es un ser que anda por ahí, por allá, lejos de nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo no está a la diestra de Dios. El que está a la diestra de Dios es el Hijo. El Espíritu Santo tiene su lugar en cada uno, en cada uno de nosotros, con el propósito de que nosotros, a través de su esencia, seamos personas santas. Amén. Porque yo digo persona, porque hay una dificultad para muchas personas entender que el Espíritu Santo es una persona. Y es el mismo que cuando está en ti te da una personalidad de gente santa. Amén. Cuando nos encontramos con una persona que es mentirosa, le decimos esa persona es mentirosa, pero en realidad no es la persona, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra espíritu y potestades, gobernadores de las tinieblas. Por lo tanto, lo que identifica a la persona como persona mentirosa es un espíritu que hace de que la persona no puede decir una palabra de verdad. Igual para el ladrón, igual por cada defecto que el hombre pueda tener en sí, está siendo poseído por un espíritu que lo impulsa a accionar como como actúa, ¿verdad? Y lo tildamos de persona mentirosa, de persona ladrona, de persona, y por lo tanto entendemos que lo que realmente es la persona que está en esa persona. ¿Sí me hago entender? Porque recordemos que el cuerpo es un templo, es un lugar donde puede habitar cualquier espíritu de demonio o puede habitar el Espíritu Santo, si nosotros se lo permitamos. Amén. Entonces, la intención de Dios al enviar el Espíritu de Él sobre toda carne, dice: en los postreros tiempos derramará de su Espíritu sobre toda carne. Es de manera que cuando nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, podamos llegar a ser personas santas. Amén. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en personas santas, la gracia de Dios se resplandece en nuestro rostro. Amén. Para empezar con esta clase, vamos a las escrituras claves. Vámonos a Juan capítulo 14, versículo 12. Me lo busca la hermana Ruperta, y la hermana Gladys me busca Juan 15, 27. Juan 14, 12. La hermana Ruperta, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. 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 Y cuando Jesús dijo eso, dijo que no nos iba a dejar solo, sino iba a dejar al Espíritu Santo con nosotros. Amén. ¿Qué dice hermana Gladys 15, 27? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 15 al 27. Versículo 15 al 27. Del mismo capítulo 14, perdón. El 14. No, 14, 15 al 27.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Estará dónde? En nosotros. En vosotros, ok. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Amén. Entonces, cuando leemos esa parte de la palabra donde el Señor nos afirma que el Espíritu de Dios estará en nosotros, es algo que tenemos que tomar en gran consideración. Porque en ningún momento, desde el momento que entregaste tu vida al Señor, desde ese momento no has estado solo. Desde ese momento el Espíritu de Dios está en ti, y al Espíritu de Dios hay que honrarlo. ¿Y cómo podemos honrar al Espíritu de Dios? Obedeciendo la palabra. Amén. Porque es como lo explicaría. Si yo le mando a cualquiera en ese momento a que se mude debajo del mar, nadie va a poder sobrevivir, a menos que crean un nuevo sistema, ¿verdad? Pero nadie puede entrar así naturalmente sin ninguna ayuda para vivir 2-3 días debajo del mar, porque ese lugar no fue hecho para ninguno de ustedes, ¿verdad? Cuando nosotros, antes de recibir al Espíritu Santo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice la palabra: arrepentirnos y bautizarnos. Entonces en ese arrepentimiento y en ese bautismo estamos muriendo lo que no le conviene, lo que no puede tener comunión con el Espíritu Santo, para preparar un lugar para que Él venga a morar. Amén. Porque si nos quedamos de la misma manera, el Espíritu no puede venir, porque sería como nosotros mudarnos debajo del mar. Por lo tanto, tenemos que arrepentirnos primeramente y bautizarnos. Amén. Entonces viene el Espíritu de Dios en nosotros y nos da esa identidad que hoy tenemos, que es identidad de hijos. Amén. Pero por medio de esa comunión, o por medio de ese lugar que el Espíritu Santo ocupa en nuestras vidas, debemos de ser sensibles a su voz y a su dirección, porque Él no vino para hacer nuestra voluntad, Él vino para guiarnos, porque Él es nuestra guía. Amén. Y como Él es nuestra guía, tenemos que estar
atentos a lo que Él nos dirige a hacer, a decir, a pensar y aún a practicar. Amén. Porque a Él que tenemos que honrar. Es como si, por ejemplo, un hijo le estuviera diciendo a su padre o a su madre lo que tienen que hacer. No funcionaría nunca más así, ¿verdad? Imagínate un niño chiquito, aunque yo veo que a veces pasan, ¿verdad? Que le dicen a los padres lo que tienen que hacer, porque los padres, no sé, pero no funciona así. El padre es el que le da dirección al hijo, ¿verdad? Para que crezca y sea una persona de bien en este mundo. Amén. De la otra forma no va a funcionar. Entonces nosotros no podemos, necesitamos la ayuda. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro guía, Él es nuestro consolador. El Espíritu en nosotros hace todas esas cosas. Por lo tanto, yo no puedo hacer la cosa como me parezca o como yo creo que sea. Yo tengo que pedirle dirección al Espíritu Santo para hacer la cosa que conviene. Amén. Y cuando hacemos eso, les aseguro, mis amados hermanos, vamos a guardar una buena relación con el Padre y con el Hijo. Amén. Porque esa es nuestra nueva identidad. Esa es nueva en nosotros. Es la nueva criatura en nosotros. Por eso dice la palabra, todas las cosas viejas que pasaron y aquí todas son hechas nueva, porque es una nueva criatura en nosotros, ¿verdad? Si queremos vivir la manera de antes, pues no hay que arrepentirse, no seguir viviendo como vivíamos antes. Pero si realmente queremos glorificar y honrar a nuestro Padre, tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guía para hacer conforme a la voluntad de Dios. Amén. Hermana Erika, quiere. Sí, pastor. Llevo algún tiempo evangelizando a unos jóvenes a distancia. Y esos jóvenes me dicen, pero Erika, ¿cómo hago? Yo le pregunto al Espíritu Santo en un X ejemplo, que tengo que vender la casa. ¿Y cómo sé que la tengo que vender? ¿Cómo el Espíritu Santo me va a decir? Yo le digo, bueno, tienes que leer la palabra de Dios, orar. Obviamente que ellos no están tan metidos en las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo se le respondería a una persona que quiere la dirección del Espíritu Santo, pero que no sabe cómo escucharlo? Mira, a veces le pedimos una cosa al Señor, al Espíritu Santo que nos guíe, pero no le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe, le estamos pidiendo al Espíritu Santo, haga mi voluntad. Yo necesito vender esa casa y pónmelo a vender ahora, yo necesito venderlo ahora. Pedirle al Espíritu Santo es tener la confianza que lo que el Espíritu Santo va a hacer es lo correcto y esperar en Él, porque es Él que va a mover la persona que va a venir a comprar para que no tenga que pasar tragos amargos, porque Él es el que guía, Él es el que conduce, que toma el control de la situación. Entonces el Espíritu Santo va a inquietar a una persona. Puede ser de que ni siquiera sea del país, puede ser de que sea de otro país. Y la persona inquieta a una persona, vamos a decir que está en Canadá, y empieza a inquietar a la persona. Yo necesito que tú compres una casa en donde, en Ecuador, ¿verdad? En Ecuador. Y la persona empieza, yo quiero ir a Ecuador y quiero comprar una casa. Y por eso dice que por intervención divina, una persona sale de lejos y quiere comprar esa casa. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros queremos mandar al Espíritu Santo, no, pero dime cómo yo tengo que venderlo. No, Señor, envía a la persona, ¿verdad? Y cuando Dios toma control de las cosas, todo fluye sin problema. Cuando nosotros queremos hacer la cosa a nuestra manera, no, ahí faltó el papel, y ahí no, me robaron, y ahí empiezan porque no sabemos esperar. El tiempo de Dios es perfecto. Amén. Y eso es lo que tenemos que enseñarle. No podemos torcer la mano de Dios, no podemos mandar a Dios, tenemos que esperar en Él. Amén. Y Él hará, dice la palabra. Amén. Entonces,
dejarse guiar por el Espíritu Santo es saber tener paciencia, es saber tener esa esperanza viva de que lo que Dios va a hacer es lo que me va a convenir, ¿verdad? Y Él lo va a hacer bien, de la mejor manera, todo va a fluir. Es algo, lo que yo le estoy diciendo no es algo que yo no he vivido. Cuando me tocaba venir aquí en los Estados Unidos, todo fue así como todo desde el principio. Desde el principio todo fue, yo digo, wow, tan rápido, todo eso. Yo tenía un local que yo había pagado 5 años de la joyería y solamente había usado 6 meses. Y llegó un señor de la nada, no, yo quiero ese local, yo te pago lo que sea, te pago los 4 años y pico que te quedan, porque yo me tenía que ir. Todo, las cosas, los bienes de nosotros se vendieron así de rápido, los muebles, todo se vendió rápido, todo el mundo venía a comprar. ¿De dónde salían la gente? Yo no sé. Tanto así que las camas se vendieron y los 2 días que nos quedaron tuvimos que dormir en el piso. Así es Dios, así Él obra. Pero nosotros no podemos ni manipular a Dios, ni decirle, Señor, hágase mi voluntad. La palabra dice, hágase su voluntad. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice Hechos, capítulo 1, versículo 4? Frank, por favor. Hechos, capítulo 1, 4 al 8. Y estando juntos, les mando que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Oye eso. La cual les dijo, ¿oísteis de mí? Sí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Amén. Vimos ahí 2 cosas que responde a la pregunta suya, hermana Erika, ¿verdad? Vimos en el versículo 4, donde dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, esperar, ¿verdad? La promesa del Padre, el cual dijo, oísteis de mí. Y luego, en el 7, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo que va a acontecer en el tiempo que ya Dios determinó. En nuestra prisa no podemos, ¿sabes? La prisa, hay un dicho en mi país, en muchos países, yo creo que dice, la desesperación causa el fracaso. Cuando nosotros nos desesperamos y queremos que las cosas se hagan rápido, como de microondas, entonces, ¿verdad? Causamos fracaso en lo que pudiera ser un éxito y un logro esperando el tiempo del Señor. Amén. ¿Qué? ¿Cómo dice? Sin micrófono hay multa. ¿Cómo dijo? Que en mi país se dice, de la carrera lo que queda es el cansancio. Ah, bueno. Muy bueno. No me voy a aprender este. Juan 16, del 5 al 15, Pastor Edwin, por favor. Está en la pantalla. Pero ahora voy
al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. ¿El 16 también? Sí, hasta el 15. No, hasta el 15. No, el 15 ya lo leí. ¿Mm? Oh, del 10, Del 5 ok. al 15, sí. Antes, ¿por qué os he dicho estas cosas? Tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirnos, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. O sea que, ¿sabe lo que dice la palabra ahí? Que el Espíritu Santo tomará de lo que ya el Padre dijo y nos los hará saber. Cuando un espíritu te dice algo que el Padre no dijo ni escribió en la Biblia, cuestiónalo. Cuestiónalo. No hagan caso a toda la gente que dice que Dios me dijo. Son gente ya confundida que vienen a causar confusión en tu mente. Tienen que decirle, bueno, si el Espíritu te dijo, no va a hablar nada suyo, va a hablar lo que dice el Padre. Lo que él va a oír del Padre, eso es lo que te va a hablar. Entonces, dame una referencia bíblica de lo que el Espíritu Santo te dijo. Amén. Porque él no va a decir nada que no provenga de Dios. Tiene que venir con una referencia. Cuando usted va a buscar un empleo, ¿qué te piden? 3 referencias. ¿O no? Si no tienes referencia, ¿qué te dicen? Chao. ¿Verdad? Entonces, siempre hay que tener referencia. Esa cuestión de que Dios me dijo es tan peligroso y ha causado mucho estrago en muchos ministerios, porque las personas que mayormente son emocionalistas, ¿verdad? De pronto en un momento de emoción, ¿verdad? O de queja, mayormente, porque es en el momento de queja que viene esa vocecita y dice, la gente que mayormente parecen de insatisfacción, viene una voz que le susurra en el oído y ellos en su emoción dicen, ay, Dios me habla, y empiezan a brincar como con mucha energía y no es Dios. Y esa gente causa mucho daño. Siempre la persona tiene que venir con lo que el Padre dijo. Amén. La hermana Ruperta. Pastor, también aparte de eso, dice aquí la palabra de Dios en Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque Amén. muchos dan su propia opinión y arreglan todo a su favor. Amén. No, porque el Señor no dice eso. Yo puedo hacer esto y yo puedo hacer el otro. Ajá. Las personas que hablan con su propia opinión, lo primero que dice, yo creo que eso tiene que ser así. Eso es propia opinión.
Porque por no tener la guía del Espíritu Santo, entonces es lo que tú crees, ya no es lo que el Espíritu Santo te guía a hacer, sino, no, yo creo que no, ¿verdad? Eso es propia opinión, ¿verdad? Pero cuando uno se deja llevar por el Espíritu Santo, uno hace la cosa como el Espíritu Santo le guía en hacerlo. Amén. Porque lo otro es que todo es lícito, pero no todo conviene. No todo conviene. Amén. Amén. No todo conviene. Vámonos a una introducción. Antes, vámonos a 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 16. A ver lo que nos dice. Hermana. Pastor, yo me quedé ahorita escuchando el versículo que leyó la hermana Gladys. Disculpe que me haya vuelto un poquito atrás. No, está pero bien, por eso estamos para aprender. Como estaba buscándolo y no lo encontraba. Por ejemplo, en Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Pero en Mateo 10, 34, lo pueden poner Mateo en pantalla. 10, 34. Creo que 34. Dice aquí: no pensé que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Sigue, Catherine, poniendo. Es como hasta el 35. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Sigue, Catherine. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama al padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz sigue en pos de mí no es digno de mí. O sea que me confundo en esos versículos, porque allá en aquel dice que el Señor trajo, o sea que, pero también aquí me gustaría que usted me explique un poquito acerca de eso. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Dijo que yo no vine a traer paz sino espada. ¿Qué representa la espada? La palabra, ¿verdad? La palabra es como espada de doble filo, ¿verdad? Cuando una persona recién convertido llega a la palabra en su casa con la palabra, convertido por medio de la palabra, ¿cuáles son los primeros que se levantan contra él? La familia. Yo me acuerdo que por poco me desherreran porque encontré la verdad, encontré la palabra de verdad y pues seguí la verdad. El que sigue la verdad va a ser bendecida, pero lo primero que se van a levantar, porque recuérdese que suceden en ese caso muchas cosas. Las personas que no se quieren convertir muchas veces no se quieren convertir por muchas razones. Que dirán mis amigos: no, yo no quiero fallarle a mi religión. No, es que o sea que está viendo todo lo que va a tener que los enemigos. De antemano está viendo los enemigos de la casa, ¿verdad? Porque es algo inevitable. Pero cuando el Señor dice: el que no deje a padre, madre, hijo, hija para venir en pos de mí no es digno de mí, porque si va a obedecer la palabra, va a tener que ignorar a aquellos que se oponen a los enemigos. Es de ese sentido que está hablando la palabra. O obedece mi palabra e ignora lo que te pueden decir los de la casa. Si no ignoras lo que te dicen los de la casa, pues no eres digno de mí. Pero si lo ignoras y haces lo que dice mi palabra, la espada, entonces sí eres digno de mí y me sigues. ¿Sí? Porque si no puede venir en pos de mí, no puede venir a establecer esa relación conmigo, no es digno de mí, ¿verdad? Entonces entendemos que esa palabra que ha tocado tu corazón, primeramente va a crear enemistad. ¿Sí? ¿Cuánto han tenido enemigo por la verdad? Es inevitable. Pero ¿qué ha sucedido?
¿Has hecho caso a los enemigos para hacer su voluntad o has seguido la palabra para recibir bendición? Desde entonces mi vida ha sido bendecida, ¿verdad? Porque la decisión es ir en pos de Cristo, es el digno de Cristo. Después el Señor arreglará, ¿verdad?, tu reconciliación con Él, con la familia, y de pronto se convertirán al Señor y podrán ser bendecidos también. Amén. Pero es en ese sentido que dice la palabra. No lo dice con otro sentido, porque no podemos interpretar la palabra a nuestra conveniencia. También yo pienso que eso no, por ejemplo, en un hogar cristiano no puede ser una contienda de la palabra, por ejemplo, de que haya enemistad porque dice que porque Dios no vino por los hijos, que va a haber contienda entre madre, entre hijos y eso. No, si la palabra ya es la palabra que rige la casa, yo creo que lo único que debe de lo que tiene que Dios mío, regálame un poquito más de español, Señor. Que debe sobresalir, ¿verdad? Es el amor de Dios, porque todos conocen la verdad, y por medio de este amor, entonces lo que pasa es que pensamos que todo tiene que estar bien. No todo va a estar bien, nunca. ¿Sabes lo que tiene que estar bien en cada uno de nosotros? Es un amor verdadero en nuestro corazón, para que todo lo veamos bien a través del amor. Amén. Todo lo vamos a ver bien si realmente el amor de Dios está implantado en nuestros corazones, si el Espíritu de Dios está realmente en nuestros corazones, porque el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. Entonces, si estoy lleno del Espíritu Santo, entonces el amor, ¿qué hace? Cubre multitudes de faltas. No es que no va a haber falta, no es que todo va a estar bien y así como no, jamás. Pero el amor si es perfecto en tu corazón, entonces tú no vas a ver la gente según sus defectos, sino según sus virtudes, porque eso es lo que ve el amor. Ve lo bueno, no ve lo malo. Amén. Hermano Antonio. Dios le bendiga. Amén. Estaba recordando el texto donde los discípulos le dicen al Señor Jesucristo: y aquí tu madre y tus hermanos quieren verte. Y la respuesta que les dio fue una respuesta Fuerte. muy sorprendente. Sí. Dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino los que, mirándolos a ellos, dijo: los que hacen la voluntad de Dios, ese es mi madre y mi hermano. Amén. O sea, amén, que nosotros en la palabra de Dios nunca vamos aparentemente hay como cosas que uno dice: no, pero no puede ser que esto diga así y allá diga la otra. Pero en la palabra de Dios no hay ninguna equivocación. A veces lo que existe son malas traducciones, interpretaciones, sí. Malas traducciones del hebreo al griego, del griego al latín y del latín al español y a todos los idiomas, pero que en la palabra de Dios no hay ningún error. No hay error, hay malas interpretaciones. Entonces fíjese que lo que está diciendo nuestro hermano Antonio a mí me impactó. La primera vez que yo leí ese versículo, dije: ¿cómo Jesús va a decir eso? Pero cuando uno entiende razones espirituales, uno entiende que el que hace la voluntad de Dios es solamente porque es guiado por el Espíritu Santo, y Dios es Espíritu y es verdad. Entonces todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, del Padre, ¿verdad?, son los que son guiados por el Espíritu. Por lo tanto, el que es guiado por el Espíritu, dice la palabra que son hijos de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Entonces, los que no hacen la voluntad de Dios, ¿qué son? No son hijos, son creación. Amén. Entonces, como creación, no son hermanos ni madre de Jesús, porque no hacen la voluntad de Dios, porque es algo espiritual. Dile: gracias, Señor, porque me llenaste de tu Espíritu Santo. Amén. ¿Ya leemos a 1 Corintios? No, vamos a leer 1 Corintios 2, 9 al 16. Nairobi, por favor.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sigue? Del 9 al 16. Me saltaron muchos. Vamos a ver. Empezamos. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para que le amen. Para los que le aman. Para los que le amen. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino del Espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta que para los naturales, dice la palabra, lo que vivimos nosotros es una locura, porque no pueden percibir las cosas espirituales. Entonces, cuando te digan loco, diga aleluya. ¿Sí? No se enojen. Lo que pasa es que no pueden discernirlo. No lo pueden discernir porque es algo sublime, algo más allá de su entendimiento, de su inteligencia, ¿verdad? Es algo más, ¿verdad? Entonces, como no lo pueden entender, lo primero que dicen, no, se volvió. A mí me decían que yo me había vuelto loco, pero no sabía que mi locura era para Cristo. Me dijeron que yo era loco. No, se volvió loco ahora, se volvió una aleluya. Y decían, se metió una secta de esa. Y era que yo había encontrado la verdad, y después que encontré la verdad no la quise nunca más soltar. Amén. Entonces así se levantan los enemigos. Pero no saben. Pero sabe lo más lindo de todo, cuando se levantan los enemigos y están en contra de ti. Cuando tienen un problema, ¿sabe lo que pasa? Te llaman y dicen, mira, ora por mí. Dice, pero tú puedes orar. Y dicen, no, pero tú tienes mejor relación con el Señor. Tienes una conexión especial con el Señor. O sea, que ellos lo reconocen, pero no lo quieren admitir, que es la diferencia. Qué cosa, ¿eh? Pero si el mundo supiera lo maravilloso y lo bueno de estar en comunión con Dios todo el tiempo y dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios para experimentar cosas que jamás en nuestro hombre natural lo hubiésemos podido experimentar, ¿verdad? Yo cuando no conocía al Señor, yo no creía en los milagros, yo no creía en nada de esas cosas. Pero cuando uno entra en los caminos de verdad y empieza a ver el poder de Dios manifestado en muchas cosas, uno dice, wow. Y aún así como que el corazón es incrédulo, porque ver que una persona se sana de un cáncer, ver que una persona desahuciado, ¿verdad? Y lo levanta, uno dice, ¿será que la persona pensó que estaba enfermo? Pero Dios hace milagro. Hermana. Pastor, ¿usted me podría explicar 1 Corintios 2:15, que dice que el espiritual puede juzgar todas las cosas? ¿A qué tipo de juzgar se refiere ahí? Por ejemplo, no
no entiendo esa situación. Es en el sentido de discernir todas las cosas. No es de hacer juicio. Es en el sentido de discernir. ¿Verdad? Porque dice, pero Él no es juzgador de nadie. O sea, él sabe toda la cosa. Él conoce toda la cosa. Él puede juzgar lo que es bueno, lo que es malo. El hombre no puede hacer eso. El Espíritu lo puede hacer. ¿Sí? Pero Él no es juzgador de nadie. ¿Qué dice el anterior, el 14? Dice el hombre, pero el hombre natural, ¿qué? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿qué? Son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente, se han de discernir. Entonces cuando dice juzgar, quiere decir que el Espíritu lo discierne todo. O sea, Él puede hacer juicio porque lo sabe todo. Amén. Entonces, en eso tenemos que entender. Nosotros no sabemos nada. Lo que lo sabemos no son revelados por el Espíritu de Dios. Amén. Nunca debemos pretender que lo sepamos todo. Porque el día que pretendamos que lo sepamos todo, hasta allí sabemos. Pero cuando nos dejamos llevar y cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él nos va revelando todas las cosas. Y si quiere, si nos enaltecemos a nosotros mismos, Él nos puede hasta enloquecer nuestro entendimiento, que de pronto estábamos hablando cosas cuerdas y después estamos completamente desentonizados porque nos hemos envanecido tanto y nos hemos enaltecido tanto que Dios puede quitarte todo el entendimiento. Él lo puede hacer. Sí. Le enloquece. Sí. Te enloquece el entendimiento. Entonces tú estás hablando las cosas correctamente y de pronto no puedes decir nada que sea normal. Porque mira, mis amados hermanos, llevar la vida en Dios es como ser ¿cómo se llama las cosas que hacen esculturas? La cosa que con que cortan la madera. ¿Cómo? ¿Sincero? 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 ¿Verdad? Es como ser un sincero. El sincero no sabe lo que va a hacer. Pero el que lo lleva ya tiene en su cabeza lo que va a hacer con el sincero. Nosotros tenemos que ser como el sincero. No sabemos nada, pero confiarle que lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros va a ser una obra maestra. ¿Verdad? Y espera, estar tranquilo. Mira, a veces tomamos atributos que no nos corresponden. Hacemos y decimos cosas que no nos corresponden hacer ni decir. Déjase guiar por el Espíritu de Dios. Tiene que poner en ti una gracia. Una gracia que donde quiera que tú vayas, que puedan ver como una luz que resplandece en tu rostro. De donde quiera que tú vayas, a algunos tú no le va a caer bien porque no eres un billete de $100 para caerle bien a todo el mundo. Pero a los que están buscando en ver en ti a Dios, lo va a ver por la gracia, porque tú te estás dejando moldear, tú te estás dejando llevar por el Espíritu Santo. Cuando uno se deja llevar por el Espíritu Santo, uno no hace nada suyo, no hace nada suyo propio. Uno se deja llevar y entonces manifiesta y honra y glorifica a Dios a través de su vida. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Porque todos nosotros arrastramos con viejos caracteres que no hemos podido soltar. Y de pronto el viejo hombre se salta y se expresa. Pero qué bueno que en medio de la manifestación del viejo hombre, uno pueda reconocer que ha fallado y pedir perdón. Porque en todo momento tenemos que dar lugar al Espíritu Santo. Todo momento. ¿Crees que yo no me equivoco? Claro, yo me equivoco.
pero sé que tengo que pedir perdón, sé que tengo que arrepentirme de cualquier cosa que no glorifica ni honra a Dios. Pastor, una pregunta ahora que usted está hablando del perdón. Acláreme esto porque ¿qué hay de cierto en que entre nosotros los cristianos no tenemos que pedirnos perdón porque automáticamente estamos perdonados? Eso no es así. Porque a mí me dice la palabra que yo tengo que pedir perdón aunque sea yo la ofendida. Amén. Si yo ofendo, pido, y si soy la ofendida también voy y Así pido tiene perdón. que ser. Siempre. Siempre hay que pedir perdón. Ahora, yo personalmente, cualquiera de ustedes me puede ofender. Ni lo siento, ni dejo y automáticamente mi corazón lo perdona. Eso es verdad. No estoy inventándome eso. Automáticamente mi corazón perdona a un ofensor. Automáticamente. Y le doy gloria a Dios por eso. Porque Dios me ha dotado de una mala memoria. Sí, para no recordarme de las cosas. Sí, pero hay que pedir perdón. Si algún día yo me ofendiera por alguna razón, yo le voy a pedir perdón, porque no debo de ofenderme. ¿Sí me hago entender? Si tú te ofendes, pide perdón por algo que te dicen. Bueno, no conozco mucho, pero creo que Jesús dijo, sus últimas palabras fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. En la oración Entonces, del Padre Nuestro. Una muestra de que debemos de pedir perdón. Sí, Muchas cuando estaba veces en la nos cruz, ofenden, muchas veces nos ofenden y nosotros no sabemos ni por qué nos ofenden, pero nos enfurecemos también porque nos llenamos también o nos contagiamos un poco de esa ira a lo mejor, pero uno recapacita o analiza y lleva, pero no tengo, pues bien, perdóname hasta por la reacción que tengo. Sí, amén. Y la mejor forma de aplicarlo es primero con su pareja, porque muchas veces uno como cristiano igual tiene los mismos problemas de pareja, igual tienes problemas en familia, y tienes que saber recapacitar a tiempo y llevar ese perdón en práctica, ese que va a sanar ese corazón, va a florecer el amor dentro de uno en eso. Amén, amén. Dándole lugar al amor. Eso es lo más hermoso que uno, a veces uno siendo ofendido pensamos que no, es que no, me ofendiste y tienen que pedirme perdón. No, así dice la palabra. La palabra dice perdona a aquellos que nos ofenden, perdónanos nuestros pecados o nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Porque si no perdonas a los que os ofenden, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. ¿Quién primero? Sí. Es que a veces uno perdona, pero el ofensor pide perdón, pero no perdona. No, el ofensor tú tienes que, bueno. Uno perdona porque uno dice, bueno. ¿Sabes? Cuando una persona te ofende, la persona te ofende y tú vas a donde él y le dices, mira, perdóname, porque si te pusiste así conmigo, tal vez yo tuve la culpa, perdóname. Si me hablaste de esa manera, tal vez yo lo provoqué, perdóname. Entonces la persona sabe, pero sí, ¿qué le pasa a este? Si fui yo que lo insulté, si fui yo que le hablé mal. Pero uno dice, si yo causé algo para que tú me dijeras esa palabra que tú me diste tan ofensa, perdóname. ¿Cómo queda la persona así? En el piso. Lo desarmas. Primero la hermana Gisela. Hermanos, buenas noches. Bueno. Pastor, usted sabe, me trae a memoria que hace un tiempo yo fui con mi padre, que yo no crecí con él, yo no lo conocí nunca. Y él pues era una persona que vivía muy bien, usted sabe, económicamente. Y él nunca pues se acordó de que tenía una hija. Pero entonces en mi corazón vino que yo tenía que ir cuando yo fuera a buscarle. Y el Señor me permitió poder hablar con él y decirle que yo, o sea,
que me perdonara por todos estos años que yo había tenido tanto rencor contra él. Pero entonces él se sorprendió porque él ha sido toda su vida católico. Pero entonces, ¿qué pasó? Que ahora hablamos y me permite, o sea, traerle la palabra, porque él dice: yo no puedo creer que yo me estuve perdiendo todo este tiempo la hija que yo tenía, porque sus hijos propios lo abandonaron a él. Wow. Gloria a Dios, hermano. Porque esa es una oportunidad de vida que uno le da a aquel que nosotros perdonamos. De pronto la persona no quiere volver a hablar contigo, pero no importa. Pero tu corazón tiene que perdonar a esa persona. Tiene que perdonar. No puede entrar con una cara amarrada, una cara de limón. No, eso no es vida. ¿Ah? Hermana Mónica. Es algo que me pasó a mí el año pasado. Una persona me ofendió. Me llegó a ofender tanto que yo caí al hospital con 400 de diabetes, porque fue tanto el coraje que causó en mí que me mandó al hospital. Dígase, a los 2 meses yo la vuelvo a ver a ella y era tanta el coraje que yo sentí que a mí como que otra vez se me había subido. Cuando tanta la ofensa que ella me hizo, que me dolió en el corazón, en las entrañas, en todo. Y cuando yo regresé aquí a la iglesia, yo quería bautizarme, pero se tocó el tema del perdón. Y yo decía: ¿cómo yo la voy a perdonar? En mi corazón no me cabe yo perdonarla. Tanto fue la ofensa que ella me hizo que me enfermó. Y yo hablé con usted y usted me dice: usted la tiene que perdonar. Y así lo hice. A los 2 meses me volví a encontrar con ella y yo no lo podía creer. Yo me encontré con ella de frente y yo le dije: ¿qué hubo? Pero con una paz, ni yo misma me lo creí. Y ella se esquivó, ni siquiera me contestó el saludo. Porque decía: esa me va a agarrar. Exacto. Y después yo le pregunté, que tenemos una amiga en común, mi cuñada, y yo a veces le pregunto a ella, porque yo después supe que estaba en embarazo: mira, y esta niña, ¿y cómo le va con el embarazo? Y mi cuñada me mira y me dice: bien, como que ella está aquí. Le digo yo: no, porque me gustaría saber de ella, cómo está el embarazo, cómo le está yendo el bebé. Y en mi corazón ya no está esa rabia, Gloria no a Dios. está esa ofensa. La perdoné. Aleluya. No he tenido el privilegio de decirle en cara, porque no me da la cara. Si ella me ve de frente, se esconde. ¿Y tú sabes quién se lleva la victoria de poder perdonar a un ofensor? Uno mismo. Sí, porque Es tengo uno mi mismo. corazón sano, no hay rabia. Siempre pregunto por ella, pregunto por el bebé que nació, por el otro nene. Y a mi hijo, a Matthews, yo siempre le digo, porque fue con él más que todo el problema, le digo: papi, tienes que perdonarme. Me dice: sí, mami, a mí hasta se me olvidó ya. Digo: ay, qué bueno que ya te olvidó. Pero sí, el perdón es muy necesario Muy para necesario. el alma. Amén. Hermana Abigail también quería decir algo, ¿no? Me leyó el pensamiento, porque yo en realidad que sí, pero nunca No, fue que levanté te vi la mano mano levantada. No sé De si fue en el verdad, espíritu o fue. sería en el espíritu, hermano. Bueno, Dios les bendiga. Lo que pasa es que yo he escuchado, no sé si es correcto o no, que nosotros tenemos, yo no diría el poder, sino la habilidad de permitir. Nosotros permitimos que nos ofendan. Si yo te digo 20 cosas. No es que lo permitimos, es algo que va a ser inevitable. Lo que hemos hecho es que le hemos entregado nuestros derechos al Señor. Exactamente. Es lo que hemos hecho. Nuestros derechos se los hemos entregado a Él. Es el que pelea por nosotros todas las Amén. batallas. Sí, eso yo lo creo. Pero dentro de nosotros también está el decidir ofendernos o echarlo al olvido, decir: no me importa lo que ella diga. Como dice mucha gente: no me importa, a mí no me importa lo que tú pienses. Sí, uno puede recibir, es porque sucede de que las palabras son palabras. Se vuelven palabras impactantes o de poder cuando nosotros reaccionamos a ella. Exacto, Porque eso es lo que quise decir. Son palabras, o sea,
Si uno se deja afectar por una palabra, él no se le está dando poder a la palabra. Vamos a decir que alguien, ¿quién que no habla inglés aquí? Vamos a decir que te digan una palabra muy fea y muy ofensiva en inglés y tú no lo entiendes. ¿Qué tú vas a hacer? Igual, es de la misma forma. Es lo mismo. Aunque tú entiendas la palabra, no es tu vocabulario, no es tu lenguaje, no lo entendiste y quedó sin efecto. Exacto. Cuando tú dejas la palabra sin efecto, queda caído en el suelo y no produce el efecto que venía a producir en tú, de causarte, de que te sube. La palabra puede caer en el suelo o podemos hacer que tenga poder sobre nosotros. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, ¿alguien más iba a decir algo? Aquí micrófono. Pastor, que yo tengo que agradecerle mucho a estas clases, porque a veces uno ha ayudado a muchas personas dándole estos consejos, y me ocurrió nada más el fin de semana pasado con mi mejor amiga, vive en San Francisco, y ella me llamó llorando, peleó con el esposo y en plena calle ella le gritó y bueno, y nada, y entonces yo la escuché todo el problema y le dije, bueno, la traté de relajar y oré con ella ahí en ese momento. Entonces le dije, ahora vas y le pides perdón. Y me dice, ¿por qué yo? Y yo le dije, porque tienes que hacerlo, tú no tenías que haber ofuscado de esa manera. Ve y le pides perdón, no lo voy a hacer, no lo siento, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Listo. Y yo, bueno, seguí orando y ella se fue. Al otro día me llama y me dice, Gladys, y yo, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue? Me dice, no, yo llegué y lo primero que hice fue pedirle perdón. De una le pidió perdón y ya se olvidó el problema. ¿Y sabes lo que sucede? Tu corazón deja de palpitar cada vez que tú ves a esa persona. Sino hay una serenidad en el corazón, una paz, una tranquilidad. Y uno vive feliz. Esa paz que sobrepasa el entendimiento del mundo. Quiere decir que el mundo nunca lo va a entender, porque el mundo no puede ser guiado por el Espíritu Santo para poner en práctica todas esas cosas que nosotros ponemos en práctica. Amén. El Espíritu Santo no es una vaga influencia ni una idea mística, es una persona. Esto significa que puede comunicarse y hacerse real a nosotros y en nosotros. No podemos necesariamente verle, pero es real y puede impresionar mucho nuestra vida por medio de nuestro ser interior. Es el tercer miembro de la triple divinidad. Como Dios el Padre y Dios el Hijo y el Espíritu Santo es eterno. Hebreos capítulo 9 versículo 14 nos habla de la omnipresente presencia de Dios, porque Él está presente donde quiera. Que lo veas o que no lo veas, Él está aquí con nosotros. Está en otra congregación, está en una familia, está en el hospital, está donde quiera que es invocado. Amén. Y cuando yo digo invocado, no es Hebreos capítulo 9 versículo 14. Cuando yo hablo de invocar, no es una cosa como mística, como es anhelarlo, es pedírselo a Dios. Dice que si nosotros le pedimos el Espíritu Santo, Él nos lo va a dar. Amén. Y sin medida. Amén. O sea, solamente es pedirle a Dios, dame de tu Espíritu. No es pedirlo así como para fantamear ¿verdad? Sino para dejarte guiar por Él. Cuando la palabra de Dios dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿qué poder está hablando? No es poder de decir, bueno, esa puerta que se explote por ahí. No es de ese poder que está hablando. Es
el poder de tener dominio propio sobre muchas cosas que el hombre realmente no puede dominar. Es el poder de ser el ser divino que Dios quiere que tú seas cuando deja de ser el ser natural que no tiene poder para hacer nada. Es poder tener el poder de comunicarte con Dios y Dios contigo, que no todos pueden comunicarse con Dios. Es establecer esa vida, esa relación, esa comunión. Es establecer una relación tan profundo que el poder de Dios se hace efectivo a través de nosotros. Es el poder que nosotros recibimos. Pero para eso debe de haber una genuinidad en la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Antes de conocer al Señor, yo pensaba que el Espíritu Santo estaba bien lejos, sí, porque no lo conocía y no me había arrepentido. Estaba bien lejos. Pero nunca pensé y creí que el Espíritu Santo podía venir a hacer morada en mí. ¿Cuántos pensaron en algún momento que el Espíritu Santo podía hacer morada en uno mismo? ¿Verdad que no? Para nosotros los seres ahí están ahí en el cielo, que si me querían escuchar tenía que vocear más alto, ¿verdad? Pero Él está tan cerca. Dice la palabra que Él está en tu corazón y todo alrededor tuyo. Pero es anhelar de que Él esté en ti, es anhelar de que Él pueda guiarte, pueda enseñarte, pueda hablarte, para que tú hagas la voluntad de Dios. Hermano Antonio. Una de las cosas que nosotros aprendemos cuando venimos a los pies de Cristo, cuando aceptamos, me leas eso, por favor. Cuando aceptamos a Jesucristo como único Señor y Salvador, es que hablamos de gente millonaria, entre ellos el presidente de los Estados Unidos. Y muchas veces se nos pasa por alto que nosotros tenemos poderes que Él no tiene. Amén. Que aparentemente, entre comillas, Él tiene ciertos poderes, pero que nosotros, al venir a los pies de Cristo, a aceptar a Jesucristo como único Señor y Salvador, empezamos a tener unos poderes que muchas veces no lo sabemos, pero que son poderes en los cuales nos permite perdonar. Amén. Que es un poder muy grande, uno poder perdonar a una persona, eso es tener poder. Amén. Una persona que perdone a alguien tiene ese poder, porque hay gente que no tiene ese poder de perdonar, como lo hemos mencionado anteriormente. Pero en Dios nosotros tenemos unos poderes que yo me pongo alegre de saber de que uno tiene poderes que mucha gente millonaria no los tiene. Amén. Vamos a leer Hebreos capítulo 9 versículo 14. Empieza en pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén. Entonces estamos leyendo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, ese fue el que ayudó al Señor a pasar por el trago amargo que pasó por cada uno de nosotros. Amén. Y dice que Él mismo, Espíritu, nos limpiará de nuestra mala conciencia. A veces hay personas que me dicen: no, pastor, yo, por su mala conciencia, no, me dicen: pastor, yo no estoy listo para bautizarme, yo tengo que prepararme. ¿Cómo tú te vas a preparar? ¿Con qué fuerza? ¿Bajo qué dirección tú te vas a preparar si tú necesitas al Espíritu Santo para que te prepare? Entonces, como no lo puede hacer solo, busca al ayudador, busca el guía. ¿Y cómo tú lo vas a buscar? Por medio del bautismo, entregando tu vida al Señor para recibir la vida espiritual. Entonces el Espíritu Santo en ese momento te va a ayudar, y dice que te va a limpiar de todas las conciencias, de las obras muertas, para que entonces pueda servir al Dios vivo. Amén. Es una decisión de poder entender de que yo no, mira, si nosotros pudiéramos autolimpiarnos,
autosantificarnos, autoperdonarnos y autohacer todas esas cosas, Cristo no hubiese tenido que morir en la cruz. Él no hubiese tenido que pagar ese precio tan alto si nosotros pudiéramos salvarnos o autodarnos la vida eterna. ¿Sí? Entonces, Él no hubiese tenido que morir en la cruz. Fue porque no había ninguna obra buena en nosotros. Ninguna. Y lo que pensábamos que eran buenas obras es porque lo comparábamos con el resto del mundo. No, yo por lo menos hago. Ya sé, ¿verdad? Y considerábamos por lo tanto que nuestras obras eran magníficas porque otros no lo podían hacer y nosotros lo hacemos. No, ninguna obra puede superar la obra de la cruz. La obra de la cruz ha superado toda obra y tiene el poder y la capacidad de reedificarte y darte vida eterna. ¿Por qué tú vas a tener vida eterna? Porque el Espíritu de Dios que está en ti no muere. Entonces el Espíritu de Dios, cuando se acapara de tu alma, no deja perecer tu alma. Por lo tanto, tu alma será eterna en el Señor, con el Señor. Amén. Entonces nosotros tenemos una mejor postura, estar en armonía con Dios, una mejor esperanza. Entonces acabamos de leer que cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Es por medio del Espíritu que fue ofrecido sin mancha. O sea que Jesús nunca hizo su propia voluntad. Siempre se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Amén. Por eso que antes de empezar su ministerio era necesario que fuera al agua. ¿Y fue al agua a qué edad fue al agua? A los 30 años. Amén. Entonces se dejó guiar para poder llevar a bien ese ministerio. Amén. Salmos 139, 7 nos declara la omnisciencia de Dios, la omnisciente. Dios es omnisciente. Salmos 139, 7. Ay, no voy a poder terminar la clase. Omnisciente quiere decir que todo lo sabe. No hay nada que le sea escondido a Dios. Ay, pastor, entonces yo que había dicho eso en secreto y ahora ¿cómo hago? Salmos 139, 7. ¿Quién lo tiene en su Biblia? Hermana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Sigue. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. Entonces estamos viendo la omnisciencia de Dios, que nada se puede esconder de Él. Dice el salmista, ¿a dónde yo iré de tu presencia? ¿A dónde iré de tu presencia? Donde quiera que yo voy, ahí estás tú. Ahí estás tú. Me voy debajo de la cama, ahí estás tú. Me escondo en el baño, ahí estás tú. Nadie puede salirse de la presencia de Dios. Mira, te va a perseguir, te va a perseguir, te va a perseguir. Allá tú si tú quieres endurecer tu corazón. Porque cuando Él te persigue no es para hostigarte. Cuando Él te persigue es para redarguir tu corazón, para que tú te arrepientes. En la mañana y lo primero que piensa es
en Dios. Señor, gracias te doy. Siempre, donde Amén. quiera que esté, está uno ahí. Señor, está en la mente de uno. Él todo lo sabe. Primera de Corintios 2:10. Me quedan 3 minutos. Mis amados hermanos van a tener que seguir la próxima semana. y queda mucho para hablar del Espíritu Santo, ese ser maravilloso que Dios ha permitido que pudiera estar en nosotros. Eso es maravilloso, eso es grandioso. Amén. Hermano Rubén, por favor, me lee 1 Corintios capítulo 2, 10. Capítulo 2, versículo 10. Se me fue la operadora. Y la operadora que la reemplaza no sabe nada del sistema, solamente de pantalla. No tiene lente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo lo sabe. Amén. Amén. Todo lo sabe. Aún lo más profundo de Dios, Él lo sabe. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Y seguimos la próxima semana. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque todos los días, Señor, tú nos das esa oportunidad de aprender de ti, porque tu Espíritu Santo nos ha abierto, Señor, el entendimiento, nos ha dado conocimiento, ha abierto, Señor, nuestros corazones, nos ha dado inteligencia y sabiduría, Señor, para poder entender tu palabra. Sabemos, mi Dios, que nada sabemos, Padre Santo, todo lo que sabemos, porque te ha placido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo podamos recibir, Señor, y podamos entender, Señor, la cosa que tú hablas a nuestros corazones y a nuestras vidas. Te pido, oh Dios, que nos sigas enseñando aún en nuestros sueños, Padre Santo, para que cada día, Señor, podamos conocerte más y más, Señor. Porque sinceramente, Señor, queremos conocerte más. Queremos saber más de ti, Señor. Y así establecer una mejor relación, una mejor comunión contigo, Padre. Y así poderte representar de la mejor forma aquí en esta tierra, para que la gente que no te conozcan te puedan conocer. Gracias, Señor, por lo recibido, Señor, en esta noche, que se quede sembrado en nuestros corazones para traer fruto, Señor, al 100%. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y la iglesia dice, hermana, gloria a Dios. Hermana Ruperta va a orar por las peticiones. La lista de peticiones por el Espíritu Santo. Ok. Bueno, vamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo, necesitamos tener una unción especial en este momento. Corazón, mente y corazón, más la fe de que tú harás la obra. Es importante en que todos los hermanos estemos en esa comunión, para que tú digas la palabra, porque así como el centurión solamente le dijo, tú envía tu palabra, así queremos que envíes tu palabra, Señor, para que todo aquel que puso en esa lista, se puso en esa lista, sea para sanidad, sea para pedir discernimiento, sabiduría.